buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para coordinar esta sesión organizada dentro del ciclo Las reservas de la biosfera en su 50 aniversario por el Grupo Canario del Capítulo Español. Muchas gracias también a los tres conferenciantes, que son los siguientes. El doctor don José Manuel Naredo Pérez, economista y estadístico facultativo. Doña Alicia Valero Delgado, dirige el Grupo de Investigación de Ecología Industrial en el Instituto CIRSE y es profesora titular en la Universidad de Zaragoza. Entre Gaia y Tanatia, dentro de 10, 25, 50 años más. Y por último, el doctor don José Antonio Martín Pallín, abogado en ejercicio, magistrado de mérito del Tribunal Supremo, el planeta Tierra como sujeto de derecho. Intervendrán cada uno de ellos durante 20 minutos y al final, como es costumbre, tendremos un coloquio de una duración aproximada hasta las 19:15 o 19:30, en el que ustedes podrán hacer todas las preguntas que consideren convenientes a través de preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior de las pantallas. Sin más, tiene la palabra entonces el doctor don José Manuel Naredo Pérez. Hola, buenas tardes. Bueno, pues para mí es un gusto participar en este encuentro y bueno, pues para ello he preparado una presentación que podemos empezar a ponerla si queréis. Bueno, pues ahí el título es Programa MAP entre medio ambiente y dogmas económicos. Me atengo sobre todo al título de estas sesiones, que se llama Perspectiva económica planetaria desde principios de los 70 hasta ahora. Bien, pues entonces he dividido en tres partes, sobre todo la reflexión. Lo primero es que el programa MAP de la UNESCO pues nació como instrumento y parte una toma de conciencia del deterioro ecológico que ocasionaba la civilización industrial y el afán de corregirlo que afloró con gran fuerza a principios de los 70. Pero veremos después cómo las perspectivas de cambio se fueron desinflando hasta hoy y ahora nos encontramos con que cuanto más patente se hace la crisis de civilización en la que nos encontramos, pues más difícil parece reconducirla hacia horizontes saludables para la mayoría. Entonces, luego finalmente entraremos un poco en las causas de este impasse sociopolítico que desactiva el cambio y algunos requisitos para el posible cambio de paradigma. Y ahí, bueno, presento bibliografía para el que quiera entrar más en temas en la página web mía, elrincondenaredo.org. Bueno, entonces empezando ya con lo que pasaba a principios de los 70, que yo eso pues por mi edad pues, tuve ocasión de vivirlo bastante intensamente, pues a principios de los 70 pues tuvieron lugar publicaciones y eventos que reflejan esa la toma de conciencia de esa doble crisis económica y ecológica y el gran afán de promover el cambio, que entonces parecía plausible, porque surgieron cantidad de libros. Voy rápidamente, La ley de la entropía y el proceso económico de Georges Sturluege, o ya que patrocina esto el Club de Roma en parte, pues el informe sobre los límites del crecimiento del Club de Roma, que puso contra las cuerdas la idea de crecimiento económico que parecía entonces indiscutida, etc. Y bueno, entre todos estos libros, pues luego encajaban pues toda una serie de acontecimientos. Lo primero que advierto es la eliminación en el 71 del respaldo del dólar del dólar en oro. Entonces, al cortar el cordón umbilical que unía al mundo físico la generación de dinero, pues se propicia ya la financiarización, que es lo que hemos estado y seguimos viviendo, porque ya la creación de dinero se produce totalmente al margen del mundo físico y entonces, bueno, eso ha cambiado. Pero esto generó una crisis financiera potente
y en ese marco de crisis, luego reforzada por la primera crisis energética, se cae el auge económico de la posguerra, segunda crisis energética en el 78, pero entonces a la vez se produce la primera cumbre de la Tierra, que era sobre el medio humano, celebrada en Estocolmo en el 72, y a la vez entonces es cuando aparece y se crea precisamente el programa MAP de la UNESCO, como hemos indicado ya al principio, ¿no? Luego está la primera cumbre de Hábitat. Entonces, bueno, y entonces, ¿por qué se desinflaron las expectativas de cambio? Que parecía entonces con una fuerza bastante grande, que había que cambiar las cosas y tal, y había 100.000 propuestas de nuevo sistema monetario internacional y de cosas de este tipo que ahora no se discuten para nada, ¿no? Entonces, pues causas. Bueno, por una parte, las potentes inversiones en instituciones y políticas de imagen verde, que vienen pues desde la invención del medio ambiente para centrar el tema ahí, sin preocuparnos de cómo funciona el metabolismo de la civilización industrial con todas sus piezas, sino solo es el medio ambiente, cumbres de la Tierra y de Hábitat y otros eventos ceremoniales que van siendo cada vez más ceremoniales, se van rebajando precisamente las metas, unidos al manejo de términos fetiche que contribuyeron a soslayar la marcha del metabolismo precisamente económico y todos los usos del territorio, que son los que motivan y siguen motivando pues, los daños económicos. Entonces, junto a esto, ya luego, la otra cosa es que ya por fin repuntó el pulso de la coyuntura económica ya en los 80, animada por la caída del precio del petróleo y otras materias primas y por las masivas inyecciones de liquidez y nuevas formas de lucro que van apareciendo asociadas al comercio de activos patrimoniales y a la creación de dinero. Entonces, ¿qué son los procesos de mercantilización, financiarización, privatización, desmantelamiento del estado de bienestar? Entonces, bueno, entremos primero en la invención del medio ambiente como sujeto. Entonces resulta que proliferan administraciones ambientales que dicen velar por algo de lo que carecen de competencias, porque claro, si al mismo tiempo siguen funcionando todos los otros ministerios de agricultura, ahora se habla de las macrogranjas, pero si eso es de agricultura, pero y entonces, y el territorio, bueno, pero y el urbanismo, la industria, pues entonces resulta, todos son conflictos de competencias y eso sirve para marear la perdiz y entretener ahí a la gente. Entonces nos encontramos con, porque el medio ambiente lo condicionan otros, claro, es precisamente todos los usos y intervenciones urbanas, industriales, agrarias, los megaproyectos, las extracciones, todo esto. Y bueno, en el caso del territorio y la ciudad, que es lo que yo he trabajado bastante también, pues la especulación inmobiliaria es el motor que impone por todas partes el mismo modelo territorial urbano y constructivo, con un gran impacto ecológico. Esto en ausencia de otras orientaciones, límites institucionales y mentales, que genera entonces polarización territorial, la conurbación difusa y el mismo estilo universal que, ya digo, en ausencia de otras orientaciones y metas. Bien, pues entonces ya nos encontramos con las cumbres de la Tierra. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues vienen en las últimas cumbres, pero ya viene, entonces venía pues la de Río más 20, dice, ala, ¿por qué no dicen Estocolmo más 40? Es que Estocolmo parecía que planteaba las cosas más de fondo y más vale olvidarlo. En Estocolmo, derechos, libertad, igualdad, medio ambiente de calidad. Río 92, pues medio ambiente de calidad solamente. Relacionaba en Estocolmo deterioro ecológico, claro, como es lógico, con la explotación de recursos y el crecimiento económico. Entonces ya no se relaciona con eso, sino solamente con la contaminación, como si cayera del cielo por sí sola. Y ya parece que entonces el objetivo, protección de recursos bióticos y abióticos, se enumeraba a mansalva todo lo que había que proteger de forma concreta. Luego ya que
pues simplemente la ejaculatoria del desarrollo sostenible, es decir, que lo que antes era la causa, que era el crecimiento o el desarrollo económico, ahora es la solución porque vamos por más a sostenerlo y hacerlo sostenible, ¿no? Sujetos los estados a todos los niveles, ya de estados, nada, empresas, ONGs, ayuntamientos, medios, planificación económica y territorial con todos sus instrumentos habidos y por haber, luego ya crecimiento económico que se supone ya que eso lo iba a arreglar, instrumentos económicos y confianza en la función reguladora de los mercados. Bueno, pues la misma pérdida de radicalidad pues ocurre en Hábitat 1 y Hábitat 2 y se acentúa mucho más en Hábitat 3 en Quito. Bueno, no vamos a entrar en detalle porque tenemos muy poco tiempo. Principios, aquí vemos cómo se va degradando ya vivienda de calidad y adecuada. Bueno, vivienda adecuada y sostenible, claro, que es la palabra de moda que entra entonces después a raíz del informe Brundtland, que hay que sostener el desarrollo, ¿no? Sujeto, Estado a todos los niveles, ¿no? Bueno, lo más ayuntamientos con los programas no vinculantes de Agendas 21 y estas cosas, ¿no? Luego medios, suelo, planificación, claro, es decir, qué hacer con el suelo mediante el planeamiento, protección del medio ambiente y hay instrumentos económicos y función reguladora de los mercados. Entonces ya, bueno, nos viene la carta a los Reyes Magos de parte de Naciones Unidas, que es como yo he llamado a los objetivos del desarrollo sostenible, porque claro, ya es fin de pobreza, hambre cero, igualdad de género, todo ya se soluciona todo, entonces reducción de desigualdades, energía barata y sostenible, todo esto, entonces ya lo que pasa que los medios, ¿cuáles son los medios? Pues lo mismo ocurre ya con Hábitat que va a rebufo. Pues de todo esto, metas, pues lo mismo, liquidar pobreza, el hambre, reducir desigualdades, promover crecimiento, es decir, cantidad de objetivos así, promover crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido, mejorar la salud y el bienestar, fomentar la resiliencia, otro término de moda, proteger el medio ambiente, medios. Pues entonces resulta que se van rebajando ya mejores prácticas, dice, para compartir el valor, aumento del valor del suelo. Dice, quizás se podrían poner algunas políticas fiscales para impedir que los beneficios reviertan exclusivamente al sector privado y entonces se especule menos con los bienes raíces, por favor, qué expresión más pusilánime, ¿no? en los medios, por favor. Conflicto, claro, clarísimo entre objetivos enunciados y las reglas del juego que los contradicen a diario, ¿no? Problema, pues parcelación de temas e inflación y banalización de las cumbres. Según mis cálculos, había una cumbre cada 3 años entre el 55 y el 80 y menos de la mitad era sobre el clima. Del 80 al 2020 hay una cumbre al año y 2/3 sobre el clima. ¿Y qué ha ocurrido? Pues lo del clima se centra en el CO2 y esto es la hora que ni siquiera el CO2 por per cápita ha disminuido a escala planetaria, como no sea por el COVID o siguiendo el pulso de la coyuntura económica, pero no se ha conseguido ni siquiera en el CO2 corregir la tendencia, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con que la mente humana tiende a creer que los problemas pueden solucionarse con reuniones, conjuros verbales u otros gestos dilatorios sin necesidad de cambiar el contexto que lo genera, que es un poco el principio de la introducción del libro Incidencia de la especie humana sobre la faz de la Tierra, que tuve el gusto de coordinar en su día para celebrar el 50 aniversario del simposio que tuvo lugar pues, con este título más o menos en el 55 en California. Bien, pues entonces ya la voluntad del programa va de promover la conservación con uso, que precisamente era, me parece, pues una novedad súper interesante frente al conservacionismo de los parques, de no intervención, sino que se trataba de mantener la conservación con uso, como había ocurrido en la especie humana con sistemas agrarios, por ejemplo la dehesa, pues añade calidad,
biodiversidad, pero a la vez productos. Entonces vemos que la intervención humana puede ser mejorante. Y entonces todo esto pues languideció entre el medioambientalismo banal en boga y resulta, y a la vez que el deterioro ecológico se proseguía con siguiendo el pulso de la coyuntura económica. Entonces el grueso de las reservas de la biosfera pues no ha venido respondiendo a los objetivos del programa, en muchos casos por ausencia de población, porque se hicieron reservas de la biosfera, lo que eran parques nacionales incluso, es decir, que se prohibían los usos, y luego por otro exceso en otros de población y mala orientación de las actividades, ¿no? Entonces, vamos, no podemos entrar en detalles, claro, ahora simplemente advierto que los nuevos fondos europeos ofrecen una oportunidad para revitalizar el programa MAP, tal y como había subrayado en un artículo que tengo con Antonio Serrano, aquí lo señalo abajo, en El País este año pasado, ¿no? Bueno, entonces entramos ya en lo otro, en el cambio de lo económico que se produce respecto a los años 70 y toda esta financiarización. ¿Qué ocurre? Pues nos encontramos aquí en este gráfico que refleja el ratio masa monetaria, PIB, activos financieros PIB, activos derivados PIB. Entonces en el 80 es menos de la unidad, lo cual quiere decir que tanto la masa monetaria como los activos financieros derivados eran menores que el PIB planetario, ¿no? Entonces vemos que va aumentando y entonces ya, bueno, vemos que ya superan todos ellos el PIB, se va quedando por ahí reducido y claro, todo el lucro asociado a todos estos activos financieros pues va dejando pequeño al PIB. Entonces nos encontramos pues que con la metáfora de la producción se soslaya que el proceso de financiarización desplazó la creación de valor monetario desde el comercio de mercancías, fabricación y comercio de mercancías, hacia la fabricación y comercio de activos patrimoniales, que hizo del sistema financiero un instrumento de poder para los más poderosos. Entonces se ignora que el desarrollo, frente a como dice la ideología económica dominante, que seguimos ahí pues mareando la perdiz y moviendo esto como si fuera desarrollo económico, no es cosa de producción, sino de poder y posición. Entonces, frente a la creencia, que es lo que se generaliza, de que un país desarrollado es un país muy productivo, que ahorra mucho y puede prestar al resto del mundo, oculta la realidad que un país desarrollado es aquel que ejerce su poder hoy día como atractor de capitales, recursos y población del resto del mundo. Bueno, esto lo revienta desde dentro, eso que dicen los manuales, sin más la paradoja de que el país más rico de la Tierra, Estados Unidos, es el más endeudado. En términos de balance, según el Fondo Monetario Internacional, pues nos encontramos que Estados Unidos tiene un balance deficitario respecto al resto del mundo, un balance financiero en 14 billones con B de dólares, es decir, que deja pequeño la deuda de cualquier país, pero luego ¿qué pasa? A los países pobrecillos les piden que pague la deuda, pero a Estados Unidos no. ¿Por qué? Porque está endeudada en pasivos no exigibles, en buena parte como es el dólar, que desde que se desvinculó del oro, pues o es un papelito o es una simple anotación contable y nadie puede exigir nada. Al tener dólares podrá comprar lo que pueda comprar, pero no puede exigir nada. Eso es un pasivo de Estados Unidos, igual que las acciones nominadas en dólares, etcétera. Bueno, pues entonces vemos que la caracterización de un país desarrollado hoy, trascendiendo la metáfora de la producción, pues es que en lo comercial atrae dinero teniendo una relación favorable de intercambio respecto al resto del mundo. En lo financiero atrae capitales del resto del mundo, sobre todo emitiendo pasivos no exigibles y magnificando la solvencia de los suyos exigibles o titulizando los que eran exigibles, como ocurrió con las hipotecas subprime, que ya el riesgo pasó a los compradores. Entonces ya panorama físico.
deficitario en recursos y excedentario en residuos. Panorama demográfico atrae población del resto del mundo, entonces, bueno, esto más bien es una cosa posicional, nos recuerda más los modelos depredador-presa que el enfoque bonacible de la producción, el ahorro, etcétera, que era un poco lo que venía diciendo el enfoque económico ordinario desde Adam Smith. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues si uno tiene un panorama comercial favorable es porque la relación de intercambio otros la tienen desfavorable. Si un país atrae capitales del resto del mundo es que a otros se les escapan los capitales hacia esos países ricos, ¿no? Panorama físico, pues si es deficitario de recursos y excedentario, porque usa el mundo como base de recursos y sumidero de residuos. Panorama demográfico, pues lo mismo, se les escapa a la población. Entonces, bueno, yo ya he ido aplicando pues este modelo depredador-presa al caso de Extremadura saqueada hace mucho, o bien este otro libro al que hice referencia antes, La incidencia de la especie humana sobre la faz de la Tierra. Y entonces, bueno, el panorama es que es inquietante. La metáfora de la producción encubre la realidad de la adquisición, lucro sin contrapartida o con contrapartida virtual o corrupta va invadiendo y parasitando cada vez más el lucro con contrapartida, que es el que teóricamente se considera que tiene el PIB, pero luego resulta que ahí, bueno, pues viene pues desde el aeropuerto sin aviones de Castellón, estará ahí sumado, los sobrecostes de la M30 que lo inflaron para pillar dinero, etcétera, todo eso está ahí sumado. Entonces, bueno, vemos que aparece un lucro sin contrapartida o con contrapartida virtual o corrupta que se va extendiendo y queda fuera del PIB porque, por ejemplo, todas las plusvalías inmobiliarias que ha tenido importancia supermanifiesta en este país no entran en el PIB. Entonces, bueno, pues entonces lo que ocurre es que este tipo de lucro pues va ensanchando la brecha entre los propietarios de bienes patrimoniales que se benefician de ellos y los beneficiarios de las redes clientelares imperantes y los que no lo son. Entonces se va generando pues una polarización social y territorial. Y entonces ya, bueno, para terminar, ¿dónde estamos? Pues el cambio de paradigma que se planteaba en los 70 evidentemente no se ha producido, pero hemos de recordarlo pues por lo menos para ver si se reactiva. Entonces, con la mayor experiencia que tenemos ahora, entonces nos encontramos que siguen gozando de buena salud, pues buenas premisas mayores del paradigma ilustrado, como es el antropocentrismo, fe en el progreso, fe en la razón, fe en la ciencia, tecnolatría. Entonces, enfoque analítico parcelario, que es lo que lleva al medioambientalismo banal en boga. Luego, pues vamos, las ciencias sociales, las ciencias naturales parcelarias, entonces, y las ciencias sociales serviles, sin más, que hacen buena medida de apologética del statu quo. Y entonces, frente a esto, ¿qué hay? Bueno, pues de ahí viene un poquito pues, lo de la Tierra como sujeto de derechos, es que frente al antropocentrismo pasaríamos al predominio de un geocentrismo. Entonces, al mismo tiempo, traería las ciencias naturales y sociales integradoras, se postularía que la vida ha mejorado gracias a la simbiosis en el planeta. Entonces, este enfoque integrador pues sería integración, ¿por qué? Pues de conocimiento. Claro, habría que superar el divorcio, por ejemplo, entre economía y ecología. Entonces sería una apuesta en común, pero además integración también de la especie humana en la naturaleza, porque la especie humana hay que darse cuenta que frente al dualismo cartesiano, que es el enfoque ahí ilustrado, pues la especie humana forma parte de la biosfera y como tal habrá que considerarlo en términos de la simbiosis, integración individuo y sociedad también. Entonces, en ese sentido, tendría que avanzar pues este enfoque, digamos, integrador, economía, ecología, termoecología, agroecología, serían entonces ecosistemas agrarios, ecosistemas urbanos, ecosistemas industriales y el programa MAP con la conservación con uso
pues tendría que encajar aquí en este tipo de enfoques, y en vez de ser la fe en el progreso, pues lo que preocupa aquí es la regresión. Entonces sería este paradigma ecointegrador emergente, que en lo económico, que es lo que me he centrado, pues tendría que desplazarse la reflexión desde la idolatría del PIB hacia una taxonomía del lucro, para que entonces fuera, no es que todo el lucro, se santifica todo el lucro, por favor, pues entonces, hombre, habrá que volver a ver todo el lucro que queda fuera del PIB, qué sentido tiene, o el que es corrupto, etcétera. Entonces habrá que reconsiderar esa taxonomía del lucro, que es como subrayo en mi último libro, Taxonomía del lucro, o bien desde el sistema económico hacia una economía de sistemas. Es un enfoque abierto y transdisciplinar que en ese enfoque pues, se trabaja pues, con todos los sistemas de las ciencias de la naturaleza. Entonces, no sé, para los cuales pues, no hay medio ambiente que valga, qué sé yo. En hidrología, el ciclo hidrológico pues, tiene su propia lógica, va pues, desde precipitación, entonces infiltración, escorrentía, evaporación otra vez, etcétera. El ciclo hidrológico ya es la fase atmosférica del ciclo hidrológico otra vez. ¿Dónde está el medio ambiente? No existe. Si el medio ambiente es simplemente de la cortedad de miras del enfoque económico ordinario. Entonces es lo que no es valorable en dinero, etcétera, son como externalidades. Bien, bueno, pues ¿cuánto tiempo llevo, José Luis? Perdón, es que tienes quitado el micrófono. Perdón. 5 minutos, José Manuel. Ah, bueno, pues entonces puedo pasar porque ya solo me queda una para el final. Digo, bueno, entonces ya pues me gusta este tipo de reflexión amplia pues para saber dónde estamos y entonces en ese sentido proseguir con lo que hay, pues nos damos cuenta, según Patrick Guedes en su libro Ciudades en Evolución, decía que era una cacotopía, una utopía negativa en el sentido de no ser posible ni tampoco deseable, porque claro, todo ese proceso, como expondrá pues Alicia ahora posteriormente, pues claro, la Tierra es la que hay y los continentes, ni los minerales no crecen, ni los continentes dilatan sus límites, entonces pues no es posible, se va a un deterioro cada vez más acrecentado, pero además una polarización social, que es lo que he venido comentando en parte. Entonces es una utopía negativa en ese sentido. Frente a eso, pues ¿qué se consideraba? Pues decía, reconvertir pues sería una eutopía, es decir, una utopía positiva, pero utopía también porque la inercia pues, del marco institucional, de los intereses establecidos, de toda esa impronta ideológica, pues resulta que hace muy difícil esa reconversión y entonces se considera también utópica. Entonces es la lucha un poco entre cacotopía e utopía, donde seguimos estando aquí. Entonces la reflexión económica en la cacotopía, pues ya hemos visto, se centra en el universo aislado de los valores monetarios, mercado como panacea, naturaleza humana individual competitiva, la naturaleza nada, eso es un medio ambiente sin más, ¿no? Especie humana enfrentada a la naturaleza, recursos naturales limitantes, vaya que la tierra no crece ni esto, qué mala suerte, democracia representativa, aumento de la desigualdad y polarización social, pues frente a esto, pues claro, habría que en ese otro enfoque más abierto y transdisciplinar, pues abrir la reflexión económica hacia los aspectos físicos e institucionales. Vemos que pues hay instituciones tipo como el dinero, el sistema monetario internacional, la teoría que avala pues, hoy día la propiedad, quiero decir, son creaciones de la mente humana que habría que discutir. Mercado como panacea, hombre, no, más como instrumento, qué sé yo, según cuál sea la ley de aguas, pues se adapta al territorio para que entonces lo que las tarifas, precisamente las multas,
los precios, las tasas, lo que fuera. Entonces resulta que se adapte, claro, es decir, porque el mercado libre no existe, siempre cae dentro de algún marco institucional. Hoy día, por ejemplo, pues el comercio de esclavos no se lleva porque y en su día hubo un mercado floreciente, ¿no? Bueno, pues será ese marco institucional. Naturaleza humana, hombre, individual, social, cooperativa, no solo individual competitiva. Naturaleza, más que medio ambiente, pues biosfera, ecosistemas, la tierra, que es un poco lo que estábamos diciendo, pues con todas sus piezas y funcionamiento, leyes de funcionamiento, etcétera, que habrá que tener muy en cuenta para gestionar bien. Especie humana enfrentada a la naturaleza, hombre, pues si está enfrentada, apaga y vámonos. Será fusionada o en simbiosis con la naturaleza, que es lo que han hecho por los sistemas agrarios tradicionales, la arquitectura vernácula, porque en vez de considerar recursos naturales limitantes, los consideraban sugerentes, qué sé yo, en clima mediterráneo, pues si viene el estrés hídrico en verano, se seca ya la reserva de agua del suelo, se ha recogido la cosecha porque son cereales de invierno. Entonces la civilización del trigo frente al tema clima monzónico, hombre, pues es la del arroz, porque es cuando se inunda y está con la mayor insolación y temperatura, pues son cereales de primavera, igual que en clima húmedo, etcétera, etcétera. Todo esto, igual que la arquitectura vernácula, bueno, pues entonces, más que en esto aumento de la desigualdad, pues aumento de la igualdad y la cohesión social, y entonces vemos que si emerge el nuevo paradigma, pues tendrá que ir un poquito en este sentido. Y en esta lucha seguimos desde los años 70, que parecía que entonces iba a cambiar, y lo que ha habido más bien es una regresión, porque ahora, como digo, ni siquiera se discute cambiar el sistema monetario internacional. Entonces, pues apaga y vámonos. No sé, estamos en una situación pues bastante lamentable. Gracias que ahora, pues si se habla, o se empieza a hablar, pues de la propia constitución de la Tierra. Así que, muy bien, José Antonio, que nos cuentes un poco a ver si hay alguna salida. Bueno, Bueno, gracias. muchas gracias, doctor Naredo, por su interesante intervención. Tiene ahora la palabra la doctora doña Alicia Valero Delgado. Gracias al grupo canario de español del Club de Roma por la invitación y bueno, en los minutos que tengo, pues me gustaría mostrar algunos de nuestros estudios como reflejo del panorama económico que ha mostrado José Manuel y que nos ha llevado hasta este punto, y también, bueno, pues unos escenarios que hemos evaluado y que hemos realizado para determinar qué es lo que ocurrirá o qué es, por dónde nos lleva esta senda que ha explicado José Manuel. Si seguimos por esta senda, hacia dónde vamos a llegar. Yo voy a centrarme en los recursos minerales, que es en lo que estoy especializada, y bueno, pues más adelante, si tenéis cualquier duda, lo podemos comentar. Bien, empezando por explicar esto de qué es Tanatia, como lo habéis visto en el título. Bueno, pues Tanatia es un libro, pero es una teoría que desarrollamos mi padre Antonio Valero y yo hace ya unos cuantos años, y es una teoría de un modelo de planeta crepuscular, un modelo de planeta en donde no existen recursos naturales. Sobre todo, en particular, los recursos minerales se han extraído todos completamente y se han dispersado. Y entonces es un modelo que nos sirve como referencia para establecer en dónde estamos hoy y cuánto tiempo o a qué velocidad nos estamos aproximando a Tanatia. Es un modelo termodinámico que bueno, pues, está basado en datos rigurosamente físicos. Bien, algunos datos que creo que son interesantes. Analizando lo que ha ocurrido en el pasado y lo que está ocurriendo en la actualidad, pues fijaros, durante el siglo XXI, en 20-21 años, hemos extraído tanto cobre como en toda la historia de la humanidad, en 21 años. Y si hablamos del aluminio, hemos
consumido y extraído 40% más en estos 20-21 años que en toda la historia de la humanidad. Y este panorama se repite para muchísimos elementos, especialmente los que vamos a hablar después, que son los que últimamente se están poniendo de moda. La depredación de la naturaleza crece a un ritmo casi del 3% anual, mientras que la población, a grandes números, el 1%. Es decir, no solo somos más, sino que queremos más. En una generación, haciendo unos cálculos muy sencillos, consumiremos el doble que hoy, y en esos 25 años habremos consumido, como es el caso que acabo de mostrar del cobre, tanto como en toda la historia de la humanidad. ¿Y esto qué implica? Bueno, esto implica que en un planeta limitado en recursos, que es el nuestro, pues llega un momento que tarde o temprano los yacimientos se agotan. Y entonces, estableciendo a través de las curvas de Hubert, que probablemente conocéis todos, bueno, pues hemos hecho estudios de en qué momento esa demanda superará la oferta, lo que nos da la naturaleza, considerando las mayores, el mayor número de recursos que puede haber. Es decir, recursos que son hoy extraíbles y recursos que se espera que en el futuro puedan ser extraíbles. ¿De acuerdo? Cosa que es muy, muy, muy complicado llegar a estas cifras. Bueno, pues a pesar de todo eso, el pico es posible que se alcance antes del siglo XXI, de que se acabe el siglo XXI, y si consideramos lo que hoy en día tenemos disponible, muchos de los elementos ya han alcanzado su pico o están muy próximos a alcanzarse. Sí, un momentito. ¿Esto qué implica? Bueno, pues implica obviamente que los yacimientos se están agotando, pero también implica que a medida que vamos extrayendo, la energía necesaria para extraer la siguiente unidad va aumentando y de forma exponencial. Pues, ¿por qué? Pues porque esto está asociado a las leyes de la termodinámica. Es decir, que a medida que la concentración disminuye, la energía se dispara. Y hoy por hoy la minería es de origen fósil, con lo cual si seguimos extrayendo minerales se va a esperar que los combustibles fósiles van a seguir empleándose y va a aumentar la contribución de la minería digamos, en esas emisiones globales. ¿Y qué nos depara el futuro, ¿no? Pues el futuro es una transición ecológica verde, ¿no? ¿Y esto qué implica? Porque creo que no se ha analizado lo suficientemente bien. Bueno, pues eso implica que vamos a pasar de una economía basada en combustibles fósiles a una descarbonizada basada en energías renovables, en energía eólica, fotovoltaica, el vehículo eléctrico. Y resulta que estas tecnologías descarbonizadas no emiten CO2, pero requieren una cantidad ingente de materias primas, muchas de ellas que son extremadamente escasas y que además, como hemos visto, necesitan de combustibles fósiles para su extracción. Así que mientras una central térmica necesitaba pocos materiales para instalarse, pues las renovables necesitan una cantidad enorme de elementos que son extremadamente escasos. Hablamos del disprosio, del neodimio, hablamos del galio, del germanio, y el vehículo eléctrico es una auténtica mina con ruedas. ¿No se ve la presentación? No la han lanzado. Ah, perdón, pues comparto la presentación porque pensaba que se estaba viendo. Ahora sí, Alicia, muy bien. Ahora sí, vale. Bien, pues a ver si se pasa de pantalla. Entonces, analizando qué es lo que nos depara en el futuro, considerando los escenarios de la Agencia Internacional de la Energía, lo que vemos claramente es que efectivamente se quiere pasar de una economía basada mayoritariamente en combustibles fósiles a otra con una reducción notable de esos combustibles fósiles a favor de las renovables, pero también a favor de la nuclear, no nos confundamos. ¿Y esto qué va a implicar? Pues va a implicar que vamos a pasar de una dependencia de combustibles fósiles a una dependencia de recursos minerales que son escasos, como he dicho. Y esto es así porque las tecnologías renovables requieren por unidad, por gigavatio producido, muchísima más
cantidad de elementos que son escasos, como podemos ver aquí, que van aumentando las tecnologías, digamos, los materiales asociados a las nuevas tecnologías respecto de la zona gris, que es la zona convencional. Bien, ¿y estas materias primas de dónde vienen? Pues de Europa no, y de España tampoco. No, porque, bueno, pues también lo ha comentado José Manuel Naredo, ¿no? Somos economías muy desarrolladas, muy limpias. ¿Gracias a qué? Pues gracias a que otros extraen por nosotros. Otros producen pues los efectos negativos de la contaminación por nosotros. Y bueno, pues eso implica que nos hemos convertido en netos importadores de esas materias primas que son extremadamente críticas, pero a su vez nos hemos hecho completamente vulnerables, estamos a merced de terceros países, en concreto y en particular de China. En definitiva, existen límites minerales a la transición ecológica, límites minerales escondidos pues, en muchos elementos. Muchos elementos, nosotros hemos hecho estudios de aquí al 2050, analizando las reservas que hay hoy en día disponibles, y resulta que de aquí al 2050 vamos a tener serios cuellos de botella para todos estos elementos. Hablamos de la plata, del cadmio, del cobalto, del cromo, el cobre, el galio, el indio, el litio, el manganeso, níquel, plomo, platino, teluro o zinc, justamente los elementos que son esenciales para las energías renovables o para el coche eléctrico. Vemos aquí los elementos esenciales de la batería como el litio, el manganeso, el níquel o el cobalto, que es extremadamente escaso y tiene unos problemas muy importantes sociopolíticamente hablando, ya que gran parte de este cobalto se extrae en el Congo con todos los problemas de explotación infantil, etcétera, que tiene, ¿no? Y podemos pensar, ¿estamos lejos de este escenario? Pues es que ya tenemos señales evidentes de que estamos en un problema estructural. Estamos viendo fábricas de vehículos, fábricas de electrodomésticos que tienen que cerrar durante meses por falta de suministro de determinadas materias primas. ¿Puede ser coyuntural por la pandemia? En parte sí, obviamente, porque han tenido que cerrar las fábricas, pero desde luego aquí hay un problema gravísimo que es estructural, y es que esa demanda ha aumentado de una forma brutal y simplemente ahora mismo el problema lo tienen las fábricas que no dan abasto, pero si seguimos tirando del hilo, al final la gran fábrica que es la naturaleza tampoco va a dar abasto. ¿Y cuál es la solución a esto? Bueno, pues se plantea la solución de la economía circular, que la economía circular pues nos dice de alargar la vida de los productos, de recuperar los materiales al final de la vida útil, etcétera, ¿no? Y desde luego hay que ir hacia esa denominada economía circular. Pero ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos hoy en día? Bueno, pues lo que tenemos es el reflejo de la economía que hemos tenido del usar y tirar. Y es una quimiodiversidad en las nuevas tecnologías. ¿A qué me refiero con quimiodiversidad? Bueno, pues tenemos productos con muchas mejores prestaciones que en el pasado, como aquí se ve en los distintos teléfonos móviles, que permiten una reducción de tamaño y de peso, pero que contienen cantidades ingentes de elementos. Un teléfono móvil puede tener 40, 50 elementos distintos que son imposibles de reciclar funcionalmente. Y si os muestro aquí un estudio que hicimos hace unos años con un instituto alemán, analizando distintas tecnologías y viendo pues, cuál es la composición que tiene cada material y cuál es su reciclabilidad. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que las tecnologías que son en principio más eficientes energéticamente hablando son menos sostenibles desde un punto de vista de materiales. Así que una bombilla incandescente que es 10 veces menos eficiente que una LED, pues apenas contenía un filamento de wolframio, un poco de vidrio y un poco de aluminio, pero es que un LED tiene indio, tiene galio, tiene arsénico, tiene tierras raras. Y estos elementos
no se recuperan. Lo mismo ocurre con el fluorescente, que es 5 veces más eficiente que una bombilla. Tiene todas esas tierras raras, tiene mercurio, tiene fósforos que son imposibles de reciclar. Así que hay límites a la economía circular. Por eso nosotros llamamos economía espiral más que economía circular. Y esto quiere decir que tiremos la toalla, ni mucho menos. Lo que quiere decir es que todavía queda muchísimo por hacer, está todo por hacer. Y digamos, las oportunidades de mejora son enormes, pero hay que saber dónde estamos, hay que saber los límites que existen y hay que saber cómo afrontarlos. En temas de normativa, que luego hablará nuestro compañero, pues, por ejemplo, la normativa vigente obliga a reciclar y valorizar un 95% de un vehículo en peso. Claro, pero eso implica que pues, reciclas o recuperas el acero, y recuperar el acero implica mezclar todos los aceros buenos y malos y crear un acero que al final es un acero de mala calidad, un poco de cobre, un poco de aluminio. Pero ¿qué hay del tántalo, del estaño, del níquel, del neodimio, de la plata, del oro? Todos esos elementos acaban perdidos. En definitiva, no recuperamos un 95% digamos, del valor del vehículo, valor físico, sino que como mucho de cada 4 vehículos perdemos uno. ¿Y cuáles son las soluciones? Y voy acabando. Bueno, pues se pueden plantear soluciones tecnológicas, por ejemplo, la desmaterialización, ¿no? Menos es más, pero cuidado porque si vamos hacia lo nano, lo que vamos a encontrarnos es, de nuevo, imposibilidad de reciclado, y esto hay que tenerlo muy claro. También se habla de sustitución de materiales críticos por abundantes. Por ejemplo, se está hablando de sustituir el cobalto, que es especialmente crítico, pues, por ejemplo, por más cantidades, más proporción de níquel en las baterías. Pero es que el níquel, poco a poco, si seguimos a este ritmo, va a ser tanto o más escaso que el cobalto. Hay que hacer productos mucho más robustos, mucho más modulares, más fácilmente desensamblables y aprender de la naturaleza, que no produce residuos y se regenera por la acción del sol. Necesitamos una infraestructura metalúrgica de recuperación de materiales secundarios. Estamos muy lejos de una economía espiral efectiva, porque esto nos permitiría pues evitar la importación de materias primas críticas, especialmente de China, y exportar residuos, al fin y al cabo. Soluciones legales son muy necesarias. Una legislación mucho más restrictiva que esa para la recuperación de materiales, y no en peso. En peso no me vale. Tenemos que considerar la calidad de las materias primas, no la cantidad, pero también evitar trabas legales y administrativas absurdas relativas a que un residuo no se puede utilizar en una empresa pues porque está catalogado como residuo y no como subproducto. Esto está ocurriendo. Una concienciación de reutilización y reciclado mucho más efectiva, y para ello necesitamos educación a todos los niveles. Y desde luego hay que promover nuevos modelos de consumo, yo diría de uso, porque no hay planeta suficiente para tanta demanda. No podemos pintar de verde la naturaleza, no podemos pintar de verde la economía porque no hay suficientes recursos para tal fin. Entonces, nuevos modelos de uso, modelos de servitización, de uso local, compartir. Pero atención, si la demanda sigue aumentando, como hemos comentado, nunca vamos a poder prescindir de la minería. Y por eso se está promoviendo aquí en Europa y en España abrir o reabrir nuevos yacimientos, y eso está generando pues, muchos conflictos a nivel social, porque no queremos una mina cerca o una fábrica cerca. Este es el efecto NIMBY, ¿no? Pero mucho ojo con relegar la minería o la producción a terceros países que pueden tener escasos o bajos estándares ambientales y sociales. Y muy importante, y en línea con lo que comentaba José Manuel Naredo, tenemos que valorar adecuadamente el capital natural, el capital mineral o cualquier recurso natural, ¿no? Porque es un patrimonio de los
que viven hoy, pero también de los que nacerán, y debe valorarse de forma justa para crear un verdadero sentido de la conservación y pensar que extraer lo que es fácil extraer hoy implica que estamos dejando a las generaciones futuras pues yacimientos mucho más agotados, más cercanos a Tanatia, para los cuales se requerirá muchísima más cantidad de energía, de agua, de impacto ambiental para poder extraerse. No hay tiempo para volver a cometer los fallos del pasado, porque ya estamos en esos picos, estamos muy cerca o incluso pasados esos picos de los que he hablado. Por lo tanto, hay que comenzar rápidamente a actuar ya. Y por eso nosotros proponemos que hay que transitar hacia una economía inspiral. Pues muchas gracias por vuestra atención, espero no haberme pasado de tiempo. Y bueno, aquí os dejo un par de libros donde desde el grupo, con Antonio Valero y con Guiomar Calvo, hemos desarrollado estas ideas, y aquí tenemos recopiladas muchas de los datos que acabo de mencionar y muchos otros. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Alicia, por su síntesis. Tiene ahora a continuación la palabra el doctor José Antonio Martín Payín. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este foro, aunque me temo que mi pesimismo antropocéntrico va progresando, no sé si con la edad o a golpe de las experiencias que se están viviendo en el mundo que nos rodea en este momento. ¿Qué puede hacer el derecho para solucionar todo esto? Pues bueno, me gustaría transmitir un mensaje optimista. El derecho, como se sabe, es un conjunto de reglas comúnmente aceptadas para ordenar la convivencia. Si falla la asunción y el respeto común, pues el derecho se convierte en pura literatura. El derecho solamente tiene eficacia cuando obliga a su cumplimiento, o es capaz, mejor dicho, de hacer cumplir aquello que considera como infracción o como no tolerable. En este mundo de la ecología, antes José Manuel hablaba, yo creo que hay que hablar un poco de la naturaleza, la biosfera, no solamente de poner los pies en la tierra o en los minerales, sino también, por ejemplo, pues yo creo que aquí en Madrid, en muchos sitios, está suficientemente concienciada ya la ciudadanía cuando aumentan los límites o los índices, mejor dicho, de contaminación por la circulación. Y esto pues te avisan, ya hay letreros luminosos que tratan de reducir la velocidad, etcétera, etcétera. Pero, claro, el desafío es mucho mayor que estas incidencias que pudieran considerarse parciales. Yo creo que, por desgracia, solamente la humanidad podrá avanzar o está avanzando a golpe de tragedias. Y esto pues es desesperanzador, porque debía ser algo natural por la propia naturaleza humana y por la propia idea de la supervivencia, y que estas normas que rigen pues el respeto a la tierra, a la climatología, la ecología en general, pues sean algo espontáneo, asumido, y que no haya que acudir a elementos coactivos para cumplirlas. Hasta ahora yo observo una cuestión que claro, ya es muy preocupante, y es la siguiente. La ecología había avanzado a golpe de consenso entre científicos, políticos, incluso industriales o titulares de industrias, en esos foros repetidos a los que hizo mención exhaustiva, y no me voy a referir a ello, José Manuel. Bueno, pues ahí cualquiera que lea
las conclusiones estará de acuerdo con ellas. Otra cosa es que efectivamente, precisamente su repetición, pues pone en evidencia que no han sido suficientes, aquí hay que volver sobre lo mismo, volver a llamar la atención y concienciar a la gente. Pero, como dato positivo, la ecología yo creo que ha aprendido en muchos sectores de la humanidad e incluso pues, se ha convertido hasta en un instrumento o una ideología política. Pensemos, por ejemplo, en Alemania, como los Verdes o cualquier otro partido que hace de estas ideas pues, una bandera de su participación política para recabar el voto. El resultado todavía no es significativo, pero se va abriendo paso. En mi opinión, hasta ahora, como no tenían las grandes potencias económicas explotadoras de los bienes o explotadoras de todas estas innovaciones tecnológicas que se van produciendo y que consumen nuevos materiales, pues se dedicaban a contratar a laboratorios o científicos que se prestaban a escribir con datos o con profusión de argumentos de que todo lo que sostenía la ecología pues no era cierto o que era alarmista, en una palabra, y que por tanto, hablando vulgarmente, no era para tanto. Pero de repente ha surgido algo que a mí me preocupa, que se ha convertido en una bandera de la política reaccionaria. El fenómeno Trump se basa también en gran parte sobre el negacionismo del cambio climático y por tanto ya no es un debate entre científicos, ahora es un debate entre fuerzas políticas que buscan el poder y Trump lo ha tenido. Lo ha perdido afortunadamente, veremos a ver en qué desemboca esto, si realmente esa pérdida significa que hay una sensibilidad mayor hacia las tendencias conservacionistas o por el contrario vuelve esto y esta posición política pues alcanza el poder y el que tiene el poder pues es el que rige el mundo. Ante esto pues se están produciendo acontecimientos, algunos anecdóticos, que ponen de relieve que el derecho puede hacer algo. Bueno, no creo que haya en ningún país de un cierto desarrollo cultural y económico que no exista, por ejemplo, en el Código Penal el delito medioambiental o el delito contra el medio ambiente. Entonces, ¿es esto suficiente? Bueno, pues vamos dando pasos, pero muy micro, en el sentido de que si, por ejemplo, hacemos una recopilación de nuestra jurisprudencia, en España pues nos encontramos con que los casos a los que el derecho ha sabido hacer frente, ha impuesto una sanción o incluso en algunos casos excepcionales los infractores han entrado en prisión, pues, en fin, podríamos decir que el sistema está funcionando, pero está funcionando en un nivel mucho menor del que avanza el mal. Es decir, que siempre decíamos en derecho, en criminología, que el delincuente siempre va por delante del derecho. El derecho reacciona cuando ya el delincuente ha cometido pues, sus fechorías. De vez en cuando surgen, y bueno, quiero introducir una cosa curiosa que me ha llamado la atención, que fue lo que despertó pues, nada en el siglo XIX un poco un debate en Estados Unidos, que ya era entonces ya una potencia emergente, y se trata de una carta que un gran jefe indio, una tribu suamis, le dirigió al presidente de los Estados Unidos
Franklin Pierce, que era en ese momento, que le decía algo que es bueno, muy actual. Él decía: el aire es algo precioso para el piel roja, ya que todos los seres comparten el mismo aliento, el animal, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. Esto provocó, fue muy impactante en esos años en Estados Unidos, y ya, curiosamente, otro acontecimiento que no tenía nada que ver con esto, provoca pues, un movimiento en Estados Unidos que termina, pues, ni más ni menos, con algo que ahora ya es generalizado en todos los países, que es la creación de los parques naturales. Y se produce porque alguien se le dio por talar 2 secuoyas gigantes, y entonces esto dio lugar a que, bueno, pues en la sociedad estadounidense calase este mensaje, digamos, ecologista. Pero el derecho, yo creo que no puede solucionarlo todo. Es una fórmula reactiva, como siempre hemos dicho, y lo mejor sería, pues, la asunción o la conciencia, como la que tenía el jefe indio, de la importancia del aire. Se le podía mandar, por ejemplo, un mensaje a los ciudadanos, tiene una frase de un bioquímico argentino, Rabinovich, que planteaba una cuestión que para mí es muy impactante. Él se planteaba, dice: miren ustedes, si los animales y las plantas desaparecen de la Tierra, por la causa que sea, el hombre desaparece con ellos. Pero si el hombre desaparece de la Tierra, los animales y las plantas, o sea, en términos coloquiales, se lo van a pasar muy bien, porque no van a tener el ataque directo del ser humano. Entonces, pensemos que nos necesitamos doblemente. Poco a poco, pues el derecho ha ido cristalizando en normas de carácter internacional que abren posibilidades para un futuro que ojalá no esté muy lejano, de llegar a eso que es un poco el objeto, o el título, mejor dicho, de la intervención, que es una constitución para la naturaleza o una constitución para la tierra, ¿no? Hay ya instrumentos que podrían ser aplicados, pero por desgracia en condiciones extremas, porque, y este es otro factor que también me preocupa, como además del que decía del político de la llegada de personas como Trump, que negacionistas del cambio climático, reproduce algo que está muy de actualidad en este momento, y es que todas las guerras que se han sucedido han sido siempre por intereses económicos de extracción de materias primas, incluso la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué lo digo esto? Pues porque de una manera muy expresiva, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a poner en marcha organismos que tienden precisamente a universalizar los derechos. Y el precedente de la Unión Europea, ¿cuál es? La Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Por tanto, y ahí cualquiera que lo lea se da cuenta que sus propulsores pues tuvieron o valoraron que precisamente este litigio del carbón y del acero fue un conflicto que estalló, quizá con otros aditamentos, no es el momento de entrar en ello, en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora tenemos un ejemplo en Ucrania. Todo el mundo habla de que hay una tensión evidente, pero es una tensión derivada de si Ucrania quiere entrar en la OTAN y unirse al bloque militar confrontado teóricamente, porque ya el Pacto de Varsovia no existe, por tanto no hay confrontación, o realmente el problema es el gas. Esto lo tenemos que plantear.
Yo creo, sinceramente, que el problema es el gas. Una vez más, los productos o los bienes o materiales esenciales para el desarrollo. Pues bien, con todo esto y en este panorama, Naciones Unidas consiguió, en un trabajoso esfuerzo de muchos países, fue muy larga su elaboración, y consiguió establecer un estatuto de la Corte Penal Internacional. Bueno, dirán muchos, hasta ahora, como se sabe, ¿quiénes han pasado por allí? Pues como precedentes, los Ruanda-Burundi, el conflicto, vamos, el genocidio de Ruanda, los líderes yugoslavos y poco más. Nadie más ha respondido ante crímenes que están previstos en ese estatuto de la Corte Penal Internacional. Pero ahí están, depende de Naciones Unidas. No se puede ser muy optimista porque el control, digamos, de su funcionamiento o la activación de su funcionamiento depende en gran parte del Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad, como todo el mundo sabe, hay derecho de veto. Hay países que tienen derecho de veto. Si no hubiera esto, pues simplemente por mayoría se podrían activar actuaciones frente a infractores de crímenes extensos contra el medio ambiente. Porque, por ejemplo, al regular los crímenes de guerra, considera como delito lanzar un ataque intencionalmente a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones civiles o daños a bienes de carácter civil y, añade, o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural. O sea que ya el medio ambiente es un bien jurídico protegido y equiparado a la vida y a la integridad física y a los daños materiales. Bueno, pues ya tenemos un apoyo en donde en algún momento se pudiera llevar o se pudiera extraer de los crímenes de guerra, es decir, que sin necesidad de la existencia de una guerra, pues se produjesen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, de manera intencional. Aquí tenemos pues ya un instrumento jurídico que ahí está, no es satisfactorio, ninguno lo ha sido cuando han nacido, ni Naciones Unidas ni ningún otro, pero bueno, ahí está. Y el siguiente paso ya sería, y aquí interviene pues para mí uno de los mejores juristas y muy buen amigo, tenemos muy buena relación, Luigi Ferrajoli, cuando propone la elaboración de una constitución para el planeta Tierra, que supere, y esto es importante, todos los tratados multilaterales y bilaterales existentes. Tenemos ese material. Por tanto, con ese material se puede estudiar de qué forma lo podemos estructurar en lo que, bueno, los juristas y los politólogos consideramos que es una constitución, es decir, un conjunto de normas, derechos, obligaciones que tienen que adoptar los estados. A través, y aquí, bueno, pues Ferrajoli entra ya en un terreno de la utopía, de la existencia de un gobierno mundial y de un tribunal mundial, o sea, que sería la extensión del Estatuto de la Corte de Roma. ¿Es posible conseguir esto? Yo creo que en principio a todos nos gustaría, pero veo que me parece que todavía estamos en el terreno de la utopía. Pero claro, juegan a nuestro favor el hecho de que estamos en unas economías globalizadas, cada vez más interrelacionadas, y por tanto, como si la esfera de nuestro planeta fuese un globo que aprietas por un lado y sale
el agujero, la deformación por otro, pues tendría la posibilidad de que ante la existencia reiterada, en este caso, en otros de catástrofes, por ejemplo, pensemos, y perdonad por esta vuelta atrás, toda la teoría jurídica o toda la norma jurídica sobre el medio ambiente nace de una tragedia enorme que fue la explosión de la planta química en la India de Bhota, que causó 30.000 muertos. A partir de ahí tuvo que suceder eso para que la humanidad y los juristas se dieran cuenta de que existía, vamos, una necesidad urgente de establecer normas jurídicas para sancionar conductas de esta naturaleza. Si eso ha ido creciendo, pues, y cada vez se habla más de la Declaración de los Derechos Humanos, los derechos de la humanidad, el interés general, la coexistencia, la constatación de que la humanidad está creciendo a unos ritmos, como se decía anteriormente, preocupantes, pues algo habrá que hacer para que este sistema, como se ha comentado, sea ecológicamente sostenible y que pueda sobrevivir, porque si no, pues las perspectivas son bastante negras. Y creo que esto es lo que hay que potenciar, transmitir de que existe la posibilidad de una asunción por parte de gran parte, nunca pensaré que toda la humanidad lo va a aceptar, de tomar conciencia de la necesidad de un nuevo pacto antes de que sea demasiado tarde. Y este pacto podría cristalizarse precisamente en esta Constitución para la Tierra. ¿Que es una utopía? Pues sí, insisto que de momento no podemos pasar de este estado. Pero bueno, por ejemplo, ya nos estamos acercando, yo al final y en el tiempo también, el secretario general de Naciones Unidas actual, en este momento, en el año pasado, en el año 2021, pues por ejemplo hablaba, cuando se tuvo que suspender la cumbre de Glasgow por razón de la pandemia, pues la necesidad de constituir una coalición global para lograr la neutralidad del carbono en 2050. Bueno, pues este es un objetivo de futuro. ¿Será capaz la humanidad de conseguir esto? Pues ya veremos, pero incuestionablemente las consecuencias ya nadie puede discutirlas científicamente. Yo creo que afortunadamente el señor Trump y el trumpismo, que se ha trasladado a muchos países y al nuestro, y aquí en Madrid está muy bien representado, pues no puede negar lo innegable, ¿no? Que en la M30 los índices algunas veces son insuperables, que si uno entra en Madrid ve una boina sobre la ciudad, todo esto lo percibe la gente y es posible que sea receptiva o sensible a la necesidad de abordar este tema con instrumentos jurídicos nuevos y efectivos. Yo siempre, bueno, todos los juristas somos admiradores de Kelsen, y tiene un libro que es emblemático, que se llama La búsqueda de la paz por el derecho. Bueno, pues este programa ambicioso hay que mantenerlo. No creo que nos quede otra salida. Y hay una amiga con la que colaboro mucho en CTX, Yayo Herrera, pues escribió un artículo que para mí fue muy sugestivo. Se titulaba Construir utopías en tiempos de cólera. Pues vamos a ver si es posible que podamos todos ser conscientes de que existen unos intereses
físicos, incluso físicos, para que el planeta se defienda. Ya hay ocasionalmente alguna atrevida resolución jurídica en la que se reconocen a unos ciudadanos personarse en una causa de contaminación de un río ejercitando los derechos del río, no sus derechos como perjudicados. Y un juez norteamericano, pues parece que lo tuve en cuenta, ¿no? Sí, más difíciles han sido otros objetivos, todavía no ha alcanzado. Siempre también manejo y pienso y reflexiono sobre la maravillosa frase de Martin Luther King, cuando dijo aquello de esta noche tuve un sueño. Pues bueno, es posible que esa constitución de la tierra, de la naturaleza, en un futuro más cercano que lejano, sea una realidad y no un sueño. Aquí queda mi reflexión. Creo que los juristas podemos trabajar, pero claro, podemos trabajar sobre el papel. Y yo que soy, y con esto termino, pues un apasionado de la música, pues creo que esa constitución tendría que ir acompañada de la impresionante canción de la tierra de Gustav Mahler, que termina con unos versos en los que dice que la querida tierra florece por todas partes en primavera y se llena de verde nuevamente, por todas partes y eternamente resplandece de azul la lejanía. Pues ojalá entre la Constitución y Mahler consigamos estos objetivos. Muchas gracias, doctor Martín Pallín. Como el doctor Martín Pallín tiene que abandonar la reunión Perdona, José Luis, se ha visto que en un momento me ha llamado el dentista para ver si iba, pero sí tengo que salir rápidamente. ¿Te tienes que ir ya o puedes reservar unos minutos? No, tengo 10 minutos. Tienes 10 minutos. Bueno, en los momentos previos, los minutos previos de las intervenciones, el doctor Naredo hacía algunas observaciones referidas a tu intervención y me gustaría que ahora en público las hiciera de nuevo. Doctor Naredo. Sí, bueno, es que lo que te comentaba era que a mí como sujeto jurídico me parecía que la tierra tiene una entidad pues bastante más clara que la idea de medio ambiente. Entonces, en ese sentido, el problema yo veía cuando se puso de moda, porque esto fue un invento pues, de los años 60, 70, lo de medio ambiente, pues, y se empezaron a darles sujetos y generar entidades, pues claro, resulta que no, si se preocupa uno por las cosas, tendrá que generarse a todas las otras políticas e instituciones que tienen que ver con eso. Y si las otras siguen funcionando como antes, pues difícilmente se puede arreglar. Y entonces, claro, es un poco lo que yo veo, que hay ese divorcio entre medio ambiente y en vez de haber cogido el toro por los cuernos, ir a preocuparse pues, del metabolismo de la civilización industrial y de la tierra, es decir, con todos sus recursos, lo que son flujos, lo que son stocks, etcétera, etcétera. Conocer bien pues, cómo funciona todo eso y entonces cada cosa se identifica directamente como sujeto. Sin embargo, lo de medio ambiente es una cosa indirecta, tiene que ser medio ambiente de algo, ¿no? Para saber de qué medio ambiente estamos hablando. Y entonces reproduce, claro, en parte pues el dualismo cartesiano, en parte con la Conferencia de Estocolmo, pero luego en realidad el medio ambiente ha acabado siendo más o menos
lo que genera la cortedad de miras del enfoque económico ordinario. Por eso se habla de externalidades, para entonces, porque claro, como lo que no se considera en dinero, pues entonces se considera como externalidades y entonces es un poco el tema. Yo veo que ahí ha generado pues todos esos problemas y claro, desde el punto de vista jurídico yo creo que tiene que ser inequívoco el ver el sujeto y entonces si es eso, pues que no haya otras cosas que tengan las competencias sobre eso. Hombre, vamos a ver, José Manuel, me da la impresión, o creo entenderte, que lo que yo he expuesto, o la idea que se tiene del medio ambiente, es imputable exclusivamente a un sector determinado del funcionamiento de una sociedad. Yo creo que no, o sea, efectivamente, y en eso estoy contigo, los factores determinantes son muy variados y globales. Estaríamos, y esa es precisamente la ventaja o lo que podría contribuir a esa Constitución es al establecer un catálogo de derechos y deberes de los organismos, pues entrasen todos, no solamente pues la industria, por supuesto, en fin, todos los factores que contribuyen a perjudicar de alguna manera vamos a llamarle, bueno, tenemos dentro de nuestro gabinete, no sé si sería muy riguroso científicamente, me atrevo a lanzarme a la palestra, la biosfera. O sea, no ya el medio ambiente, sino la biosfera en general como elemento de protección y que puede ser atacada por muy diversos sectores o factores de los gobiernos, de la humanidad en general. Esa sería posiblemente una visión que se podría articular perfectamente en esa futura constitución sobre la Tierra. Dos preguntas más, aunque sea brevemente, José Antonio, que van dirigidas a ti. Don Josep Charcavins pregunta, ¿qué tenemos que hacer para poner el derecho internacional multilateral al nivel normativo que se necesita para que las exigencias científicas globales se puedan aplicar y requerir a los distintos niveles nacionales y estatales o estatales? Hablando de derecho internacional, como seguramente sabrá el que me pregunta, hay dos fases. Una que inicialmente los sujetos que pueden intervenir en los conflictos son los estados, no los ciudadanos, no las corporaciones, no las grandes corporaciones. Ese derecho internacional que se plasma en el Tribunal de la Carta de San Francisco, pues es un conflicto entre estados, multilateral. Pero yo creo que el avance del derecho internacional es que va abriendo puertas a otros sujetos. Ya no solamente son los estados los que están dentro de la posibilidad de ejercitar en el ámbito del derecho internacional pues sus pretensiones y, como digo, pues ya son corporaciones. Hombre, un individuo aislado difícilmente podría encajar, pero, por ejemplo, pues un grupo fuerte de ecologistas, un partido verde, es decir, unos grupos con cierto asentamiento que tendrían también ese protagonismo y que, por tanto, serían sujetos del derecho internacional, ya no solamente los estados. Muy bien, y la última, y ya te dejo. ¿Qué opina Diego Cerezo? Don Diego Cerezo pregunta, ¿qué opina de dotar a la naturaleza o elementos de la misma de personalidad jurídica como titular de derechos para mejor protegerla? Bien, ahí he pasado por encima, pero es muy interesante la resolución del juez norteamericano que le da al río, ya no al agua, sino al río como tal. El agua encauzada en un río, pues le da personalidad jurídica. Y bueno, pues creo que esto fue un avance importante. No sé por dónde lo tendría ahora, porque
O, por ejemplo, en el caso de la reclamación, creo que sí, de Ecuador contra Chevron, en el que se habla también de los derechos de los acuíferos y de todas las perjuicios que causó la explotación por parte de Chevron de petróleo en la zona de la Amazonía, ¿no? Creo que, bueno, pues no es una construcción artificial de un imaginativo jurista, sino es algo que se puede, bueno, es más, está en la Constitución de Ecuador y en la Constitución de Bolivia, por cierto, con cierto desprecio que se ha puesto de relieve en algunos políticos que he oído estos días, de la Pachamama y todas estas cosas con el arreglo, y que realmente pues ya tenemos ahí un sujeto de derechos que es la Pachamama y como decía, pues ese río al que ahora yo en este momento no encuentro pero bueno, que no hay problema, creo yo, en considerar que los ríos, los montes, etcétera, pueden ser sujetos de derechos y por tanto ejercitarlos no en función o no por las personas que se vean perjudicadas por las acciones sobre ese monte, sino en nombre de ese monte, que es un matiz diferencial importante. Con lo cual, pues puede entrar una persona que a lo mejor no sea afectado directamente por los efectos del monte o por los efectos de la contaminación de los acuíferos, pero que como titular o como sujeto puede ejercitar, se trataría de lo que los juristas llamamos una acción pública, los derechos del monte y los derechos del río. Muchas gracias, bueno, José Antonio. Que el dolor te respete. Espero que el dentista sea compasivo. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Adiós. Bien, ahora hay un número considerable de preguntas que van dirigidas pues tanto a Alicia como a José Manuel. Para Alicia, vamos a empezar por Alicia. Aquilino Miguel dice, ya veis, para la última vez que hablé contigo me dijiste que estabais pidiendo dinero a la Unión Europea para estudiar si era posible deshacer mezclas de minerales en los LED y otros dispositivos. Por lo que has dicho hoy, ya habéis hecho el estudio y la conclusión es que no es posible recuperar cada mineral añadido a la mezcla. Es decir, diseñamos productos sin haber comprobado que podremos separar los elementos incluidos. Gracias. Sí, efectivamente, estamos haciendo estudios con diversos equipos, el vehículo eléctrico, equipos eléctricos y electrónicos, y bueno, la conclusión es que no están en absoluto diseñados para ser reciclados, que los procesos hoy en día que existen de recuperación de materias primas están basados en metales pesados de poco valor en comparación con estos otros, es decir, nos centramos en lo que pesa, el acero, un poco de aluminio, un poco de cobre, me refiero a los metales, y que las tecnologías, cuanto más mezcladas estén en materias primas, pues bueno, les imprimen mejores prestaciones, pero eso va en detrimento de la recuperabilidad de sus materias al final de la vida útil, con lo cual no están ni mucho menos pensadas en recuperarse, cosa que con todos los problemas que estamos viviendo hoy en día, los problemas de suministro de materias primas y de productos, pues yo creo que las empresas se van a pensar muy bien si realmente ese es el camino del diseño de productos. Gracias. Dos preguntas dirigidas a don José Manuel Naredo. Miguel Fernández pregunta, hoy día hay muchas propuestas de gente prestigiosa que inciden en la fiscalidad o en internalizar externalidades como forma de acabar con o de reducir la desigualdad o reducir el deterioro ecológico.
dado el poder de trasladar los impuestos a precios, cree que es una vía adecuada para reducir la desigualdad y o evitar el deterioro ecológico? Esta sería la primera pregunta. Y luego la segunda, don Juan José Gisterri Monfort dice, ¿no es el crecimiento de la población uno de los factores clave de la depredación de la humanidad sobre la Tierra? Esas dos preguntas, don José Manuel. Sí, bueno, perdón. Bueno, funciona, creía que tenía quitado el micrófono, no, claro, lo puse. Sí, pues no, respecto a la primera, pues el tema es ese, que lo que planteas, pues bien, pero el tema es que lo que no tiene sentido es plantear solo eso, claro, porque el problema viene desde la raíz, desde que se valoran las cosas solo por el mero coste de extracción y sin considerar para nada el coste de reposición, claro, con lo cual esa regla de valoración ya te arrastra, te promueve el extractivismo sin más, ¿no? Entonces, claro, eso sería lo primero que habría que corregir, no andar ahí a la fase final de las externalidades, la contaminación, claro que parece cuando, claro, lo que habría que estudiar es el conjunto del proceso económico que parte justo de esa valoración de entrada, que es un poco la que provoca la situación en la que estamos con todos estos problemas, ¿no? Entonces, quiero decir que lo que tú dices, pues muy bien, sí se puede poner la fiscalidad ahí, pero hacer solo eso, que es un poco lo que se está haciendo, por ejemplo, con el petróleo, los derechos a contaminar y eso, pero por favor, hombre, pues controla las extracciones. Entonces eso es no más que marear la perdiz. Sí, las cosas que se han querido arreglar se han arreglado porque se han considerado todas las cosas. Por ejemplo, qué sé yo, pues el tema de la extinción de las focas, pues eso en ecología y en este tipo de enfoques pues era un caso, pero ¿qué pasó? Pues todo, desde la veda de las cazas, la prohibición de no sé qué, la grasa de foca se prohibió, el no sé cuánto, tal. Quiero decir, se aborda por todos los lados, por favor, que es un poco el tema, ¿no? Entonces, no, y respecto a lo otro, a lo segundo, efectivamente, pero es que el problema es que la especie humana ha alcanzado un peso planetario impresionante, no ya porque con todo esto del extractivismo pues mueve un tonelaje mucho mayor que cualquier fuerza geológica, y todo eso lo que lo mueve luego pues es por el viario y por todo el transporte, etcétera, todo ese problema ahí, pero que es que en peso, en los mamíferos, la especie humana con los animales a su servicio, es decir, no ya los domésticos, sino todos los de las granjas, los que se están utilizando, vamos, resulta que es el 90 y tantos % del peso de los mamíferos. Entonces, claro, ya porque además los grandes mamíferos tipo elefantes, ballenas, pues los pobres están ahí en extinción, etcétera. Entonces, claro, en eso una especie que tiene ese peso planetario, pues es que es súper determinante. Claro, y es un poco lo que ha llevado a hablar del antropoceno. Pero luego, respecto al aumento demográfico y todo esto que en parte ha salido, pues yo creo que la cosa, lo que comentábamos al final de la cacotopía y de todo esto, pues claro, es que a la fuerza Orcán es evidente que no puede seguir creciendo todo de esa manera, y la especie humana ya en España, bueno, está claro que está la brecha demográfica que se llama, hace ya varios años que hay mucho más mortalidad que natalidad, entonces no se reproduce la población, ¿no? Entonces el tema es ese, a escala planetaria, pues todos los trabajos que hay, se ve que en 10 años más o menos culmina y seguirá un poco, pues claro, la curva de la logística, que es un poco lo que se dice que suelen seguir las poblaciones, que crecen primero más fuerte, tal, luego se estabilizan y luego pues van para abajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, es de cajón cuando hay tantas dificultades
para la mayoría de la gente, pues para la vivienda, para el no sé qué, para tal, hombre, por favor, ¿cómo vas a tener hijos la gente? ¿No? Entonces, claro, eso ves que la propia sociedad pues está llegando hacia esa polarización social y ese deterioro en el sentido de disponer de los medios de vida para estar de forma confortable y sin problemas para gran parte de la población. Esto pues claro acaba teniendo consecuencias que la población va a entrar en regresión, parece eso pues bastante claro, ¿no? Entonces ya te digo, pero todo esto pues puede ser cacotopía o utopía, ¿no? En ese sentido, lo de Tanatia, lo de todo esto, pues claro, yo saco el ejemplo de que, bueno, y ya ha llegado el pico del petróleo, se agota, no sé qué, y dices, bueno, para los que tienen capacidad, pues si el ejército alemán y el japonés funcionó con petróleo artificial en la guerra mundial, porque lo fabricaban, entonces, ¿cómo no va a poder seguir habiendo petróleo? Pero claro, hay que obtener las cosas a partir de una base de recursos cada vez más degradada y entonces ese es el problema básico, sobre todo. Pero si está polarizada la población, pues claro, una cúspide pues puede seguir disponiendo. Pues, entonces, claro, ese es el tema que estamos, yo creo, en esa inflexión, pero para mí es eso entre utopía y cacotopía, pues vamos a ver por dónde vamos, ¿no? Por ahí. Muy bien, algunas preguntas para los dos, y con esto creo que cerramos la sesión. Rocío Judith Canchari dice lo siguiente. ¿Cuáles serían los mecanismos que se podrían ayudar para enfrentarse al fuerte impacto del cambio climático, sobre todo en países del sur-sur, y a los efectos nefastos en la economía que ahora mismo traen como efecto grandes flujos migratorios de los países del sur-sur a la Unión Europea? Esta sería la primera pregunta, reflexión. Y la segunda, don Juan Manuel Paler dice lo siguiente. Permítanme una pregunta apocalíptica que supone una incredulidad latente. ¿Alguien sabe para lo que sirve el MAP en la actualidad para los ciudadanos que no sea para los equilibrios y poderes institucionales aparentes sin validez jurídica? Pues reflexiones y preguntas que van dirigidas a los dos. El que quiera pues puede intervenir. Bueno, intervengo. Bueno, respecto a lo de qué hacer con el cambio climático, hombre, pues lo primero es tener información de cuáles serían todas las consecuencias planetarias. En ese sentido, pues hay algún trabajo que yo he visto, claro, que te identifica pues cómo va a cambiar el planeta y será lo que habrá que tener en cuenta, claro. Entonces, en ese sentido, no, porque por ejemplo, vamos, entre otras cosas, dices calentamiento global o tal, pues resulta que, claro, la corriente del Golfo, que es lo que hace que esté templado, pues zonas pues hacia el norte de Europa, pues vamos, desde Escocia, tal, que están bastante hacia el norte, o llega incluso hasta Noruega, la corriente del Golfo, pues resulta si eso se liquida, pues joder, esos sitios serán mucho más fríos, claro, de lo que son hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, para las migraciones y para todo esto, el rehacer todo, pues tendrá pero claro, ese es un trabajo que yo lo he visto pues de geólogos y de climatólogos y de todo esto, de ver un poco con las experiencias que hay de la historia del planeta, cómo va a cambiar la situación, ¿no? Entonces, respecto a la segunda pregunta, tú dices, vamos, porque luego aparte, bueno, en esa primera lo que entraña es el tema polarización social y entonces cómo se va claro, es simplemente polarizando entre búnkeres y guetos y tal, pues la situación actual. Entonces, claro, pues el tema de las migraciones
pues tiene que ver con eso, claro. Si entonces se van a poner muros para que no entre la gente y cosas de estas, ¿no? O se va a facilitar pues ese reacomodo justo de la población con un planeta que cambie como consecuencia de esto, ¿no? Vamos, respecto a la segunda, perdona, es que has dicho que ¿para qué va a servir el programa MAP o cómo? Sí, sí, repito, dice, ¿alguien sabe para lo que sirve el MAP en la actualidad para los ciudadanos, que no sea para los equilibrios y poderes institucionales aparentes sin validez jurídica? Pero es que eso como para los equilibrios no veo yo Y que poderes tenga. institucionales aparentes, eh, creo que se refiere a eh, el efecto práctico del MAP en la actualidad y su proyección sobre la vida de los ciudadanos. Sí, sí, sí. Bueno, hombre, es que el programa MAP, pues en principio la formulación pues era de cajón porque es un poco conservación con uso, que es un poco lo que he comentado yo, pues sería lo lógico. Entonces, igual pues lo que he hablado de la simbiosis y de todo esto, el enfoque pues me parecía pionero y razonable. Otro tema es que, como he comentado, pues al no tener dotaciones, pues se queda pues en arborar pues buenas intenciones, ¿no? Entonces ya luego en cada territorio y cada reserva de la biosfera dependerá de la voluntad de los que tengan pues poder y capacidad pues, sobre ese territorio para que asuman pues unos enfoques, unas políticas u otras. Entonces ese es el gran problema, ¿no? Entonces, simplemente otra cosa es que ya lo que comentaba con el artículo con Antonio Serrano, pues entonces si se tiene una votación, pues hombre, habría que hacer pues un saneamiento, es decir, los que no cumplen se descalifican y los que cumplen pues se les da un apoyo, ¿no? Porque claro, ese es un poco el tema. Doctora Varela, ¿le Sí. sugiere algún comentario? Sí, bueno, yo respecto de la primera pregunta y como lo ha comentado José Manuel, yo creo que en el sur o en el sur-sur que comenta Rocío, pues resulta que están la gran parte de los recursos que utilizamos en el norte y eso hay que saberlo poner en valor. Entonces, ahora mismo, si se sabe jugar bien, el sur tiene la sartén por el mango. Entonces hay que reclamar todos los derechos de la gente que hay allí y también pues, gritar fuerte y decir que ya vale, ¿no? de seguir explotando los recursos para un norte y que además las consecuencias del cambio climático y de la explotación del extractivismo se lo llevan en el sur, ¿no? Entonces, ahora mismo somos vulnerables en el norte y esa vulnerabilidad hace que hay que pues mirar los países que están, digamos, produciendo todo lo que estamos reclamando en el norte, pues tienen que verse recompensados la sociedad y la naturaleza que los rodea de forma adecuada. Entonces, una institución como el IPCC pues podría ser, pero hay que hacer esa reflexión y yo creo que al menos en Europa, por lo que he podido escuchar también a través del Club de Roma, sí que se está planteando que desde luego los muros no es la solución adecuada, porque al final la migración va a llegar. Entonces, una redistribución de la riqueza sería lo más racional, ¿no? Pero vamos, como no soy experta en todo esto, en este asunto, pues desde luego son más bien pues esperanzas más que otra cosa. Muchas gracias, doña Alicia Valero. Hay algunas preguntas más, pero hemos sobrepasado extensamente el tiempo que teníamos asignado.
y es el momento entonces de finalizar la sesión. De nuevo doy las gracias al Club de Roma y a los conferenciantes por su disciplina a la hora de someterse a un tiempo determinado y también por su claridad expositiva. Muchas gracias a todos.